No terminamos mostrando parte de lo que teníamos. Tranquilos, tenemos hasta las 22 el programa de hoy, así que todavía va a haber tiempo y tenemos muchas novedades. Pero antes hacemos una pausa y ya venimos en... No, mentira. Ya está con nosotros Juan Carlos Lezcano. Juan Carlos fue uno de los hombres que trabajó largas horas de manera incesante en parte de estos 85.000 llamados que hemos verificado con el equipo periodístico de AM. Juan Carlos, ¿cómo estás? Santiago, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes. 84.912. Esa es la cantidad de registros que estuvimos revisando a lo largo de la semana con el equipo, luego de que tuviéramos acceso a este nuevo cruce de llamadas a través de la fuente que ya estabas mencionando, ¿verdad? Impresionante el movimiento que se dio a lo largo de la semana del 31 de marzo en particular. También los nuevos actores que fuimos encontrando, los actores políticos. Sinceramente nos quedamos totalmente sorprendidos con las cosas que fuimos encontrando mientras íbamos revisando, cruzando nombres, cruzando horarios, y también volvimos a hacer el trabajo para ver qué es lo que estaba pasando en el momento de que algunas personas iban hablando con otros actores metidos en la cuestión. Yo quiero recordar algo que se ha dicho en algún momento, cuando desde la prensa hemos solicitado que se muestren estos cruces de llamadas. Han dicho que en realidad esto era parte del morbo nomás, que por morbo los periodistas queríamos saber quiénes hablaban en horas claves, que por morbo parte de la querella por el asesinato de Rodrigo Quintana decía que quería saber quiénes hablaron entre sí en los momentos más complicados del 31 de marzo y del 1 de abril. Pero resulta que en algún momento, incluso Enrique, vos presentabas un material de qué casos terminaron siendo resueltos gracias a los cruces de llamadas. Pero resulta ser que esos casos no se resolvieron por morbo. Pero hace un mes y algo tuvimos un caso que fue emblemático que se resolvió por cruces de llamadas. Secuestros llegaron hasta el final, hasta condenas por cruces de llamadas. El cruce de llamadas, y también vimos con un abogado, es un elemento clave, fundamental a la hora de saber quiénes fueron los autores morales de ciertos hechos, quiénes dieron las órdenes. No podemos olvidar que en el caso de Rodrigo Quintana, hasta ahora hay un solo policía procesado, acusado de ser el que jaló el gatillo, el que disparó. Y todo lo demás, y una extensa cadena de mando, nada. Y eso sí es importante y sí puede mostrar mucho el cruce de llamadas, cosa que la Fiscalía, y eso es bastante importante aclarar también. Esto que nosotros vamos a mostrar esta noche es algo que la Fiscalía tiene y escondió y no lo usó nunca. O tenía al menos, si no disponía de las 85.000 llamadas, la posibilidad de decirle a la justicia, nosotros necesitamos de estos elementos. Acá hay varias cosas que salen a la luz. Primero podríamos decir, no, la Fiscalía era haragana, no quería trabajar en 85.000 llamadas que tenía que cruzar con momentos fundamentales de las horas que fueron claves. Pero en realidad yo creo que más que haraganería, la Fiscalía sabía perfectamente que se iba a meter a un terreno fangoso, Juanqui. Exactamente, Santiago. A nosotros, la primera vez que hicimos el cruce de llamadas, hace ya casi 4 meses, nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que aparecía un número de la Secretaría de Acción Social. Sí. Seguimos revisando, volvimos a revisar el cruce de llamadas y encontramos quién estaba detrás de ese número. Enseguida la gente va a saber, pero son elementos que va entretejiendo y es cuestión de revisar también el material de todos los canales que estuvieron ahí y comenzar a revisar, bueno, qué pasó a la hora en la que estaban hablando el actor A con el actor B. Y se da cuenta que en realidad, por ejemplo, estaba ocurriendo algún tipo de represión en las inmediaciones del Congreso, o esto que estábamos viendo recién, que ya se había presentado en el telediario hace algunos meses, el abandono del Congreso. Hay una serie de cuestiones que si la Fiscalía se hubiera tomado el tiempo de realizar realmente su trabajo y de no esconder el cruce de llamadas, ya hace rato se habría por lo menos conocido quiénes más estuvieron detrás de las órdenes. Para la opinión pública, y hay un dato que vamos a mostrar esta noche. Fíjense ustedes quién levantó el teléfono y quién llamó al comandante un ratito antes de aquella conferencia de prensa primera que se había dado el 1 de abril a la mañana temprano, explicando, entre comillas, lo que había ocurrido en el caso de Rodrigo Quintana. Una conferencia de prensa en la que se dijeron un montón de mentiras, ¿se acuerdan? Que en realidad fue un forcejeo, que fue un disparo accidental porque entraron al PLRA y se disparó y hubo un empujón. Y después aparecen las imágenes y terminamos viendo que era toda una mentira. ¿Quién dictó qué se tenía que decir en esa conferencia de prensa? Conclusión a la que uno puede llegar
porque hay llamadas que se hacen un rato antes, desde un lugar clave, políticamente hablando, al comandante y después se sale a dar esa conferencia de prensa. Señores, quiero que presten mucha atención y dejen lo que estén haciendo, tómense su tiempo y miren este primer material que les vamos a mostrar en la noche de hoy. Nuevos elementos donde no solamente les mostramos quiénes hablaron y las horas en las que hablaron, sino que también les contamos por qué hablaban estos protagonistas y con qué episodios, Juanqui, coincidía todo esto. Un ejemplo, se iba a dejar sin quórum una sesión determinada que tenía una relevancia en particular. ¿Quiénes hablaban minutos antes de dejar sin quórum la sesión? Estos protagonistas. Se iba a pedir refuerzo de la policía a senadores que iban a sesionar en el local del Frente Guazú, en la bancada del Frente Guazú. ¿Quiénes hablaban segundos antes con la policía? Y además, creo que es la cereza. ¿Dónde estaban ciertos actores políticos acompañando a qué área del poder, el principal de todos, en los momentos más complicados? Exactamente, Santiago. Vimos, por ejemplo, incluso llamadas de gente que terminó haciendo las veces de guardia privado en algún momento clave. Estamos hablando de efectivos, altos efectivos policiales, y quién le llama a quién en esos momentos previos. Muchas cosas se van a revelar a partir de ahora. Primer material de varios que vamos a presentar en la edición de hoy de AAM. El teléfono rojo y la línea directa con el poder. Todavía queda mucho por contar sobre lo que pasó el 31 de marzo en Paraguay. Una de las mayores crisis políticas de nuestro país, el atropello más grosero a la Constitución Nacional, todavía tiene secretos escondidos. Así como ocurriera con el marzo paraguayo de 1999, es seguro que el marzo paraguayo de Cartes, Lugo y Llano seguirá siendo debatido durante años. Presente como corresponda. Usted está violando el reglamento y la Constitución. Usted no respeta el artículo 37. La puesta en escena del quiebre institucional tuvo una cantidad importante de actores, pero tras bambalinas, como una obra de teatro bien montada, el movimiento también era intenso. Así lo revela un nuevo cruce de llamadas al que tuvo acceso el equipo de AAM. Pero revisemos paso a paso lo que fue ocurriendo. La obra comenzó a ponerse en marcha el 27 de marzo. El senador Blas Llano, director y a la vez protagonista, fue pieza clave en los movimientos previos al golpe que se venía. Las llamadas no cesaban en el celular del senador liberal. Desde las 15 horas mantuvo comunicación constante con actores de reparto que esperaban el momento de entrar en acción. Llano mantuvo comunicación constante con Fernando Silva Facetti, el también senador liberal que de un día para el otro decidió pasar de estar en contra a votar a favor de la enmienda. En una sola tarde, hablaron en reiteradas ocasiones y durante varios minutos. El líder del equipo joven también conversó al menos media decena de veces con otro senador liberal funcional a la enmienda, Enzo Cardoso. Todas las llamadas se realizaron en poco más de una hora. La ansiedad parecía consumirlos, pues hablaron largo y tendido en varias de esas llamadas. Llamativamente, un liberal que se dice opositor al gobierno cartista también mantuvo varias comunicaciones con los senadores oficialistas Óscar González Daer y Juan Darío Monjes, otros dos que formarían parte de la obra que estaba a punto de ponerse en escena. Una llamada en particular es la que genera más dudas. Según los documentos, a las 18:23 y 51 segundos, Blas Llano recibió una llamada del senador colorado Óscar González Daer, quien se encontraba en Burubicharoga, la residencia presidencial y, según el propio presidente Horacio Cartes, la seccional colorada más grande del país. La comunicación duró 92 segundos.
¿De qué hablaron Llano y González Daer? He ahí la gran duda. Luego de esa llamada, Llano se comunicó 3 veces con Juan Darío Monjes, quien haría de vocero del golpe parlamentario unos días más tarde. La última llamada, ya cerca de las 23 horas. En paralelo, otro de los directores de la obra también comenzaba a actuar. José Ortiz, el superministro cartista, comenzaba a mover también sus propias piezas. Temprano en la mañana de ese lunes, a las 8:12, Ortiz llamaba ya a Hugo Velázquez, entonces titular de la Cámara de Diputados y todavía fanático cartista. Horas después, comenzaba a comunicarse con el diputado cartista Ramón Romero Roa, otro férreo defensor de la supuesta legalidad de la inconstitucional enmienda. Ya en la noche, el asesor cartista mostró su poder sobre la policía y a las 21:23 llamó al entonces comandante de esa fuerza, el comisario Críspulo Sotelo. La cabeza del montaje, el mismísimo presidente de la República, Horacio Cartes, aparece también realizando llamadas, aunque se mostraba un tanto menos activo. Ese 27 de marzo, mantuvo comunicación con José Ortiz, el gerente de su tabacalera, del que aún se desconoce qué papel cumple en el gobierno. Ya entre la tarde y la noche comenzó a mantener comunicación con el comandante de la policía, Críspulo Sotelo. El entorno de Cartes, que nada tenía que ver con el orden jerárquico, comenzaba a marcar presencia. La senadora oficialista Lilian Samaniego también se comunicó en reiteradas oportunidades con Sotelo entre la tarde y la noche del 27 de marzo. La última llamada fue ya alrededor de las 23 horas. Todas estas llamadas, Juan Carlos, son del lunes 27. ¿Por qué son, cuidado con eso, por qué son fundamentales las llamadas de ese lunes 27? ¿Qué pasaba ese lunes en esa jornada donde, entre otras cosas, estoy viendo las llamadas de Llano a Silva Facetti, a Enzo Cardoso, primero a las 15, después un poco más tarde? Llano que habla con González Daer y Monjes, González Daer que le llama a Llano desde Emburubizaroga, y uno dice, si en teoría son opositores, o si Llano es opositor, ¿qué hacía comunicándose con González Daer que estaba en Emburubizaroga en ese momento? Aparece Ortiz en la escena, ya ese lunes empieza a hablar con la Policía Nacional, con Sotelo propiamente, y aparece la propia Lilian Samaniego en numerosas llamadas, ya es el lunes 27, con Críspulo Sotelo. Ese lunes, Santiago, probablemente quienes se dedicaron a la cobertura y quienes siguieron todo lo que ocurrió esa semana, se empezaba a hablar, comenzaba a correr el rumor de que por fin la tan mentada enmienda constitucional iba a ser presentada sin importar absolutamente nada. Ese lunes comenzó a correr el rumor y se evidencia, de hecho, que los actores estaban todavía en acuerdo. Todavía no se sabía si se tenían los votos suficientes en la Cámara de Senadores, porque en diputados sí ya tenía mayoría propia el cartismo, y todavía se estaban dando estos acuerdos políticos. Eran los rumores que estaban corriendo, algo que parecía, bueno, muy difícil todavía en aquel momento. Sin embargo, se terminó por dar a partir de ahí. Y las llamadas, me gustaría hacer mucho hincapié, sobre todo en las llamadas con Lilian Samaniego. Recién decíamos que la última fue a las 22:56 del lunes 27. En los próximos materiales les vamos a contar a partir de qué hora comienza a hablar con el comandante de la policía y qué iba pasando también a partir de esas llamadas. Vamos al martes 28, poniendo en contexto qué sucedía ese martes 28, Juanqui. El martes 28, 25 senadores, los mismos 25 que aprobarían después la enmienda, convocan a una sesión extraordinaria, solicitan la modificación del reglamento del Senado, a lo que Roger Acevedo y Eduardo Peta, presidente y vicepresidente primero, dicen, señores, vamos a hacer, pero la sesión va a ser dentro de 48 horas. A partir de ahí, lo insólito. Julio César Velázquez se autoproclama presidente del Senado, estando el presidente y el vicepresidente primero en la sala de sesiones, y decide dar entrada a ese proyecto de modificación de reglamentos. A partir de ahí, el desbarajuste del sistema democrático parecía realmente un teatro. La primera que entró en acción, 5 minutos antes de las 6 de la mañana, ya madrugaba a todos Lilian Samaniego. Vean ustedes. La obra del golpe se pondría en marcha el 28 de marzo.
Ese día, 25 senadores atropellaron todo para imponer su propio reglamento en la Cámara Alta y abrir el camino a la reelección vía enmienda. La cuestión comenzó a moverse temprano en la mañana. A las 5:54, la senadora oficialista Lilian Samaniego ya estaba llamando al comandante de la policía, Críspulo Sotelo. El máximo jefe de la policía luego comienza a llamar a sus subalternos, en particular a los comisarios Enrique Isasi y Prudencio Burgos, dos hombres que tendrían luego papeles clave en el devenir de los sucesos. Horas más tarde, Isasi aparecería en la sala de sesiones del Senado para hacer las veces de guardia personal del Colorado Julio César Velázquez, quien se autoproclamó presidente para llevar a cabo el golpe institucional. Isasi no cumplía función alguna en el poder legislativo y los policías de pronto comenzaron a ignorar las órdenes del presidente de la Cámara, el liberal Robert Acevedo. La comunicación entre los altos jefes de la policía fue intensa durante las primeras horas de esa mañana. A las 11:07, José Ortiz se ponía en comunicación con el senador liberal Fernando Silva Facetti. La llamada fue corta, de apenas unos segundos, pero la caldeada sesión ya estaba por empezar. Las comunicaciones entre Lilian Samaniego y Sotelo fueron fluidas a lo largo de la incidentada jornada del 28 de marzo. Mientras se consumaba el atropello, a las 12:48, la senadora llamó al comandante y el despliegue policial a favor de los 25 aumentó para encerrarse en la oficina de la bancada del Frente Guazú y continuar con el golpe. Las llamadas siguieron también durante la tarde de esa jornada. En paralelo, Blas Llano se ponía en comunicación con diputados funcionales a la enmienda como Edgar Ortiz. Una vez consumado el atropello, Llano se encargaría de mover también influencias en la justicia. Robert Acevedo, presidente del Congreso, había anunciado que convocarían al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, para presentar una acción legal por lo que estaba ocurriendo. Llano también llamó a Díaz Verón, pero no lo hizo de forma pública, sino a su teléfono celular a las 16:26 de ese mismo día. Nunca hubo un solo imputado siquiera en esa causa. Poco después, Llano comenzó nuevamente a comunicarse con legisladores funcionales a la enmienda, como la senadora Blanca Lila Miñarro y los diputados Pedro Milciades Duré, Sergio Rojas. Esa misma tarde, a las 19:46, el asesor político del presidente Cartes, Darío Filártiga, se ponía en comunicación con Críspulo Sotelo. Aunque el 30 de marzo, los actores del atropello decidieron no presentarse a la sesión ordinaria. El día antes, y ese mismo jueves, los intercambios de llamadas no cesaron. Llano habló en reiteradas oportunidades con las senadoras Lilian Samaniego y Blanca Fonseca. Temprano en la mañana, a las 6:53, Cartes ya hablaba con Críspulo Sotelo. La policía ya había aumentado llamativamente su presencia en las inmediaciones del Congreso. A las 10:17, Lilian Samaniego llama a Blas Llano. Horas más tarde, volverían las constantes llamadas entre Lilian Samaniego y el comandante Sotelo. La legisladora oficialista se comunicó de forma insistente con el máximo jefe policial en reiteradas ocasiones a lo largo de la tarde. Una de las preguntas que me surge, por ejemplo, es que cuando se consuma el atropello, y lo veíamos en parte de este informe, ya no empieza a moverse. El 28 de marzo, ese martes, Robert Acevedo dice en un momento determinado, y lo veíamos en el material, que iba a convocar a Javier Díaz Verón, el fiscal general del Estado, para poder presentar una acción legal por lo que estaba sucediendo, por ese atropello a la reglamentación y por la forma en la que querían violentar absolutamente todo para lograr la enmienda constitucional. Cuando declara eso Acevedo, Blas Llano toma el teléfono y le llama al fiscal general del Estado. Si fuera solamente morbo y si fuera irrelevante el cruce de llamadas que les estamos ahora mostrando en AM, ¿no creen que algo más que lo que podrían llamar morbo de la justicia sería preguntarle
a Blas Llano, ¿qué le dijo al fiscal general del Estado? Inmediatamente después de que Acevedo haya dicho, como presidente del Congreso, vamos a convocarle al fiscal Díaz Verón para que esto se investigue. Minutos después, Blas Llano, uno de los principales operadores de todo esto que estamos viendo, comunicándose no solamente con gente de su partido, sino que comunicándose sobre todo con gente del primer anillo de Horacio Cartes, y hasta ahora solo comunicándose con gente del primer anillo, esperen a ver el desenlace de esta historia, le llama al fiscal general del Estado y si el fiscal verdaderamente, el de la causa, quisiera averiguar qué fue lo que pasó, ¿le parece que solamente morbo preguntarle a un senador de la Nación por qué en el momento en que se anunciaba el pedido de una investigación, le llamaba al fiscal general del Estado para decirle qué, con qué intenciones y sobre todo, haberlo hecho de manera privada cuando la cuestión era pública y sin que hasta hoy se sepa por qué la Fiscalía no ha avanzado de manera contundente en esta investigación? ¿Qué hacía Blas Llano llamándole cerca de las 16:30 al fiscal general del Estado y qué fue lo que le dijo a Díaz Verón en ese momento? Y eso no vamos a ver qué le dijo, pero vamos a ver el resultado de qué pasó después. El fiscal general del Estado, el jefe del Ministerio Público, el jefe de todos los fiscales, y la Fiscalía, ¿cómo llevó a cabo esta investigación después? ¿Qué pasó con esa denuncia que hizo Robert Acevedo sobre el atropello? ¿Cuál fue el resultado que tuvo esa denuncia en el Ministerio Público? Porque ellos dicen, vamos a denunciar esto, Blas Llano había sido, ahora estamos enterando, le llama al fiscal general del Estado y no sabemos qué le dijo, pero sabemos qué pasó después. No pasó absolutamente nada. La investigación no avanzó nunca más. ¿Quién le da las órdenes al fiscal general del Estado? Cosas que podemos ir suponiendo a medida que vamos avanzando y nos enteramos de qué pasa, porque esto es una obra de teatro más o menos, ¿verdad? Nosotros vemos una obra, pero ahora estamos enterando lo que pasa detrás del telón. Cómo se van cocinando las cosas que nosotros nos vamos enterando después, los resultados que vamos viendo después de lo que avanza o de lo que no avanza, de los silencios por parte de la investigación también. Y otra cosa que quiero subrayar para el enfoque que tuvo, que sugerir un enfoque a la gente. Mostrábamos las imágenes de los policías fuera del Congreso y esas imágenes, esos movimientos que había con la policía, era lo que a nosotros nos permitía suponer que estaba llegando por fin la hora en que iban a presentar el proyecto de enmienda. ¿Se acuerdan que la policía llega? ¿Por qué llega la policía? ¿Quién está llamando a la policía? ¿Quién está gestionando esto? Ahora nos estamos dando cuenta de dónde venían esas órdenes. ¿Qué tenemos ahora, Juanqui? Ahora llegamos al día D, por decirlo de alguna manera, al viernes 31 de marzo. Otra vez, las comunicaciones, ya desde temprano en la mañana, desde las 5:30 de la mañana, varios de los actores comienzan a comunicarse entre sí y a partir de ahí se comienza a construir probablemente el mayor atropello a la Constitución Nacional desde la institución de la era democrática. Más de esta investigación de AM. Pero cuando más movimiento telefónico se registró fue, sin dudas, durante la jornada del 31 de marzo. El alto mando policial encabezado por Sotelo comenzó a comunicarse de forma insistente desde las 5:30 de acuerdo a lo que revela el nuevo cruce de llamadas al que tuvo acceso el equipo de AAM. A las 6:59 aparece el primer civil que nada tenía que ver con la cadena de mando que se comunicó con Sotelo. Arnaldo Franco, secretario privado del presidente Cartes. La llamada duró 64 segundos. A las 9:30 aparece la primera llamada de la jornada de José Ortiz, el ministro en las sombras. La senadora liberal Zulma Gómez, otra de las actrices de reparto del golpe, se comunicó con Ortiz. Llamativo para ser una legisladora que se dice opositora, el hablar con el gerente de la principal empresa del presidente. En paralelo, Blas Llano también comenzaba a moverse. A las 11:55 recibió una llamada de 36 segundos del también senador liberal pro enmienda, Enzo Cardoso. 9 minutos más tarde, Llano llamó a Robert Acevedo. El entonces presidente del Congreso se había negado a dar entrada siquiera al proyecto de enmienda y denunció que recibió amenazas por ello. ¿Qué le habrá dicho Llano horas antes de perpetrar el golpe? A las 13, la senadora Lilian Samaniego volvió a comunicarse con Críspulo Sotelo. La presencia policial en las inmediaciones del Congreso iba creciendo
puesto que minutos antes se anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria para tratar la enmienda constitucional. Samaniego volvería a llamar a Sotelo a las 14:20, poco antes de que se iniciara la sesión extraordinaria para aprobar a las apuradas y en secreto la reelección vía enmienda. Minutos después, a las 14:29, también lo llamaría el senador Carlos Núñez, otrora camarada policía suyo. Antes de iniciar la sesión clandestina en la oficina del Frente Guazú, a las 13:24, Blas Llano volvió a hablar con el senador Cardoso. Una vez aprobada la enmienda, Llano comenzó a llamar a los diputados que responden a su movimiento interino en el PLRA. Coincidentemente, a esa hora se hablaba de que la enmienda sería tratada esa misma tarde o temprano en la mañana del sábado 1 de abril. Mientras, lo que inició como una pequeña manifestación en las inmediaciones del Congreso comenzaba a crecer luego del escopetazo en la cara al diputado Edgar Acosta. Los asesores de Cartes también comenzaron a marcar presencia con los jefes policiales. Lentamente, el clima se enrarecía en inmediaciones del Congreso Nacional tras la aprobación de la enmienda. Eran las 15:30 y Sotelo se comunicó en 2 oportunidades con el coronel Rubén Piris. También lo hizo con el senador liberal Fernando Silva Facetti, el entonces presidente de la Cámara Baja Hugo Velázquez, el senador colorado Carlos Núñez y hasta inclusive con el asesor Luis Canillas y la operadora llanista Basilisa Vázquez. Entre las 16:27 y las 16:30 se realizó un incesante intercambio de llamadas entre Críspulo Sotelo y Luis Canillas. 4 llamadas con un promedio de poco más de 20 segundos. Las escenas más fuertes estaban por llegar. Bueno, Juan, y ahora sí llegamos a el día D por el tema de la enmienda, pero a lo que pasó después, el asesinato de Rodrigo Quintana. Exactamente, después de lo que vimos, cómo se operó a lo largo del día y hasta el momento del escopetazo al diputado de Acosta, que es cuando de hecho se pone fuerte la manifestación, todavía queda por revisar quiénes conversaron durante el abandono del Congreso y antes, durante y después del atropello a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Aclarando que hasta ahora una sola persona está procesada. ¿Quién dio la orden? Eso es lo que nos preguntamos al llegar a esta parte de este informe especial de AAM. El asesinato de Rodrigo Quintana y el cruce de llamadas, datos nuevos que estamos revelando en AAM. Desde ese instante, el celular de Sotelo fue bombardeado por llamadas. Desde efectivos policiales que seguramente aguardaban nuevas directrices, hasta asesores que nada tienen que ver con la seguridad nacional. José Ortiz entró en escena. A las 16:54, José Ortiz llamaría a Críspulo Sotelo desde la mismísima residencia presidencial de Burubizaroga. A esa hora, el presidente Cartes también se encontraba allí. A la par, senadores liberales llanistas y colorados cartistas intercambiaban llamadas mientras el tumulto en las inmediaciones del Congreso crecía y ganaba fuerzas. El anillo presidencial seguía marcando presencia en el teléfono de Sotelo. Pasadas las 17, José Ortiz, Arnaldo Franco, secretario privado de Horacio Cartes, y nuevamente Luis Canillas llamaron al comandante. 17 minutos más tarde, fue el propio presidente Cartes el que conversó con Sotelo. Cuando las corridas pararon, las llamadas también hicieron lo propio. En medio de las protestas y tensiones, Ortiz tuvo tiempo hasta para hablar en varias ocasiones con el titular de la SICOM, Fabricio Caligaris. Cuando las corridas y enfrentamientos se reiniciaron, también volvieron las llamadas de actores políticos y civiles al comandante de la policía. Poco después, la policía sorpresivamente fue rebasada y retrocedió, permitiendo así el ingreso de los manifestantes al Congreso. Ya con los manifestantes en el interior del Congreso, Sotelo volvió a llamar al presidente Horacio Cartes. Poco antes de que las llamas consumieran parte del edificio, la comunicación de políticos y civiles con Sotelo fueron insistentes.
Instantes después aparecería en acción otro de los asesores del presidente Cartes, el extronista convertido en demócrata Darío Filártiga. A las 19:44 tuvo una llamada de 46 segundos con Sotelo. Poco después, Juan Carlos López Moreira, jefe del gabinete civil de Cartes, también llamó a Sotelo y conversaron durante casi un minuto. Apenas segundos después, Filártiga volvió a llamar al comandante. Poco después, una represión brutal se desató en las plazas del Congreso. A lo largo de la noche del 31, Llano conversó en varias oportunidades con otros senadores que habían votado a favor de la enmienda, como Fernando Silva Facetti, Blanca Lila Miñarro y Jorge Oviedo Mato. Algunas de estas llamadas se dieron incluso después de que la sede parlamentaria se viera envuelta por las llamas. A las 22:32, el propio Blas Llano llama al presidente Horacio Cartes, que se encontraba todavía en Burubizaroga. Una hora después, Llano llamaría al senador Carlos Amarilla, quien enseguida denunció amenazas. Terminaba el 31 de marzo y las conversaciones seguían entre Críspulo Sotelo y personas a las que, en teoría, no respondía jerárquicamente. Cuando parecía haberse apaciguado todo y la masa empezó a dispersarse, paralelamente, las comunicaciones iban y venían. El cruce de llamadas revela además que el comisario Tomás Paredes Palma se mantuvo en sede de investigación de delitos hasta minutos antes de la medianoche. 4 minutos después de que iniciara el nuevo día, se registra la primera llamada de Paredes Palma desde las inmediaciones del PLRA. Apenas 7 minutos antes, su jefe inmediato, el comisario Abel Cañete, había conversado con el comandante Sotelo. Lejos de lo que afirmaron en algún momento, los altos mandos estaban en comunicación constante con quienes se dirigieron a la sede del partido opositor. Casi en simultáneo a la primera llamada de Paredes Palma desde inmediaciones del PLRA, José Ortiz llama a Críspulo Sotelo. Eran las 0:04. 7 minutos después de que el reloj marcara que ya era el 1 de abril, el presidente Cartes recibe una llamada de Críspulo Sotelo. Instantes después, se perpetraba el atropello a la sede del Partido Liberal y el asesinato de Rodrigo Quintana. Es decir, Cartes y su entorno también mantenían comunicación constante con el alto mando policial. Tras el ataque, Sotelo habló en reiteradas ocasiones con José Ortiz. La primera llamada se produjo a la 1:13. Casualmente, minutos después del primer aviso vía frecuencia policial de lo que había ocurrido en el PLRA. Antes, durante y después del atraco al PLRA, que concluyó en la muerte de Rodrigo Quintana en un lapso de 2 horas entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada del 1 de abril, el comandante Críspulo Sotelo mantuvo un total de 42 conversaciones telefónicas. Una vez con Paredes Palma, 2 veces con el presidente de la República, 5 llamadas con José Ortiz y 23 con Tadeo Rojas. También sostuvo conversación en ese lapso de tiempo con Arnaldo Franco, Juan Roa, Abel Cañete y Elisa Ledesma. Los intercambios de llamadas entre José Ortiz y Juan Carlos López Moreira también se sucedían con insistencia. Cartes volvió a hablar con Sotelo a la 1:50 y 36 segundos. Fue una conversación de 156 segundos. Temprano en la mañana, a las 6:19, Cartes volvió a llamar a Sotelo. Fue horas antes de la primera conferencia de prensa de la policía al respecto de lo ocurrido en la fatídica madrugada. A pesar de tener a mano elementos tan llamativos, la Fiscalía decidió simplemente no pedir el cruce de llamadas de los hombres del entorno del presidente Cartes. Estos elementos, que podrían haberse convertido en indicios o pruebas, ya no existen para el Ministerio Público. ¿Qué es lo que estaban escondiendo? Así, saber quién ordenó el ataque al PLRA y la muerte de Rodrigo Quintana será casi imposible de determinar. Y en instantes, a la vuelta de la pausa, una cereza a la torta. Escuchen ustedes esta declaración. Blas Llano
aquí en AM. ¿Podemos escuchar lo que dijo? Sea de política o sea de lo que sea. No, si querés te voy a contar de qué conversé con él, ¿verdad? Fue un tema muy personal, muy familiar, vinculado a un tema que no tiene nada que ver con la política, ni siquiera se la aproxima, ¿verdad? Pero si querés te digo. ¿De qué hablaste con él? Mi madre estaba de viaje en los Estados Unidos y justo vino el tema del huracán Irma. Y bueno, me llamó preocupada porque su vuelo salía el jueves a la noche, etcétera, etcétera. Entonces le llamé al presidente para ver si me podía hacer el favor de hablar con el cónsul o un representante del consulado paraguayo para que le asista a mi madre en el sentido de saber si el vuelo iba a salir, no iba a salir. Que las noticias que se tenía de ese tema eran bastante desagradables. La primera parte, cuando le pregunto sobre el tema, no se escuchó lo que le preguntaba, como finalmente es la parte más importante, donde ya no arranca respondiendo algo. Escuchen solamente esa primera parte, por favor. Cartes, ¿cuándo fue la última vez que conversaste? Con Cartes hablé de política, habré hablado hace 4 meses. Que conversaste, sea de política o sea de lo que sea. No, si querés te voy a contar de qué conversé con él, ¿verdad? Fue un tema muy personal. Cuando muy ya no nos dijo esto en AM, no tiene nada que ver con la política, mintió. Se la aproxima, ¿verdad? Dijo que con Cartes habló esa última vez respecto a un tema de su madre y que en los 4 meses anteriores no había hablado con el presidente de la República. A la vuelta de la pausa,